Digamos, que estamos partiendo un poco tarde, pero para que nos atrasamos. Bueno, yo creo que no es necesario que lo presente, o sea, es un IFB Pro, se convirtió en IFB Pro en el 2009, después ganó el New York Pro en el 2010 y este año ganó el FIBO en Alemania en abril del 2013. Y ha competido dos veces, competido two times in the Olympia, right? Ah, sí, esta fue su primera vez compitiendo en el Olympia. Lo que vamos a hacer, él va a hablar un poco sobre su carrera ahora y después ustedes le pueden hacer todas las preguntas que quieran. Lo que sí les voy a pedir, el tema de los esteroides, o sea, no pregunten por ciclo, porque obviamente él tampoco les va a decir qué ciclo ocupa, o tal vez sí les puede decir cuán importante es, o qué relevancia puede tener, ¿me entienden? Pero lo de los esteroides no le preguntan, no les va a dar ciclos, no les va a dar nada relevante a eso. Así que esas preguntas, pensémoslas dos veces antes de hacerlo. ¿Ok? Okay, so you can start by... So you can have a chance to. Yes. Okay, so first I would like to say thank you for welcoming me. Having a wonderful time here in Chile, and I look forward to doing a show for you tonight. And just first want to say thank you for welcoming me. Okay, él está agradecido de estar acá, le está pasando bien, viendo el tráfico en Chile, yo creo que le está pasando bien. Y bueno, está muy agradecido de que le demos la bienvenida acá. And I also want to tell you that it's his fault that we were late, and he drives like he's crazy. Dice que es mi culpa de que hayamos llegado tarde y porque conduzco como las huevas. Okay, so for me, it started ever since I was 5 years old. I see a movie, Conan, on TV with Arnold Schwarzenegger, and ever since I seen him, I've been fascinated with muscles, you know. So I always wanted to grow muscles, you know, when I get bigger. Okay, él dice que partió desde los 5 años, la primera película que vio fue Conan, y desde esa vez él quería, obviamente, verse como Arnold en esa película y empezó a construir su cuerpo, ¿no? So as I was growing up, you know, as a teenager, I was always really, really skinny. But ever since I was 13, I do push-ups and sit-ups and all types of exercises. My mom, when I was young, when I was 13, she bought me some weights, but she wouldn't let me use them because she was scared I would get hurt. So I had to leave them under my bed. I couldn't use them. But whenever she go to work and I was home alone, I would take the weights out, take them out of the box and use them, and then put everything back so she couldn't tell that I was using them. Bueno, él partió desde cuando ya estaba creciendo, a los 13 años, él empezó haciendo, obviamente, lagartijas, entrenando como podía. Después su mamá le compró un par de mancuernas para que entrene, pero ya cuando ella veía que él estaba entrenando ya muy fuerte, las escondía porque pensaba que se iban a dañar. Pero él, cuando la mamá salía, él salía a buscar y todo, y buscar las mancuernas y entrenar por su cuenta. So I've always worked out, you know, ever since I was a teenager. Maybe 17, I was in the gym. But I didn't get serious with it until 2003, which is when I decided to do a competition. So from that point, I was maybe, I don't know the kilos, but I was about 195 pounds, you know, at my same height. What age? Ok, a los 2003 para el 2003 ya estaba más o menos, ya se había puesto serio y ya estaba pesando casi 190 libras, que son como 85 kilos. Y el día de ayer ya empezó a competir. That was your first competition the year? Ese fue el año de su primera competición. Ha debido tener 25 ese año, dice. O sea, so you started to compete at 25? Empezó a competir a los 25, o sea, nunca es tarde, parece. And what age did you turn pro?
A los 29 ya era pro, o sea, le tomó 4 años ser pro. Yeah, so I did my first competition. It was a local show, a really small show, and it was only me. It was just two people. And it was me as a heavyweight, and it was a lightweight, and that's it. And I beat him. Bueno, era una competición muy pequeña, era él contra un middleweight, o sea, que es más o menos hasta 80, hasta 85 kilos, y un lightweight que es hasta 75, 70 kilos, 80 kilos, perdón. Y bueno, les ganó, los destruyó, dice. No. So I did a few more shows, local shows, and but before that, right after I did my first show, I got deployed. I went to Iraq for a year, and when I came back home, that's when I continued to work out for bodybuilding. So every show that I did, I won. All the way up to the nationals. First time I did the nationals, I won and turned pro in 2009. Bueno, después siguió haciendo unos shows locales y no, bueno, no sé si todos saben, pero él es un sargento en la Armada de los Estados Unidos, entonces lo enviaron a Irak y bueno, después de Irak ya se puso un poco más serio, empezó a ganar todas las competencias en las que entraba y hasta los nacionales, Nationals of each year, del 2009, que es la competencia que le dio el carnet pro. So now as a pro, it's really weird because just a few years before, I'm looking in the magazines and, I see Dennis Wolf or, I see Phil Heath and, all of these other bodybuilders that I idolize, I have the pictures on the wall, right? So now, I'm a pro and I have to compete against these guys. So it was really, really, really scary for me. Bueno, después de eso ya empezó a ver las revistas y empezó a ver a Dennis Wolf, a Phil Heath, ya ahí empezó a tener un poco de miedo porque ya se dio cuenta que tenía que competir contra esas personas. Yeah. So I would be backstage, at a pro show, and I'm just looking at everybody, and I'm just amazed. Like, wow, he's so big. I want to take pictures with him. I want to ask for their autograph. But then I said, oh shit, I'm competing, so I got to be cool. I got to try to act tough. Estaba ahí en el backstage, obviamente, de las competencias y los veía todos así, todos grandes, todos perfectamente, o sea, en buena condición, y decía, hoy me quiero tomar una foto con ellos, pero al final decía, yo soy competidor, mejor me tengo que calmar, mejor me calmo. So this year I do the Olympia for the first time, and I was backstage and I was sweating and scared, and I wanted to call my mama, because I was just was seeing everybody and was just really, really, really nervous. Bueno, estas son las cosas que uno tal vez no se entera después de porque a lo que nosotros nos llega son las fotos, los videos, digamos, y cómo se vieron, digamos, ¿no? Pero él atrás, acaba de contar que se sentía muy nervioso, muy asustado, está realmente con mucha presión y bueno, o sea, está asustado. Quería llamar a la mamá, sí. Quería llamar a la mamá, exacto, quería llamar a la mamá. Is that For real? Sí, but why did you feel so scared? Yeah, because for me, bodybuilding is something that as a kid I always looked up to, and I look at bodybuilders and I'm always amazed by them, So even though I'm in this position that I'm in now, I still look at bodybuilders and I'm still amazed, and I still have that same love for it that I did when I was a kid. So for me to look at like one of my favorites is Dennis Wolf. When I look at him now, I still feel like, I'm 25 and I'm a beginner as a bodybuilder and that's my hero, So it's the same way. And then so it's really, for me, intimidating because I have to stand beside people that I idolized for so long. No, él dice que él se siente así porque obviamente para él el físico-culturismo es algo muy importante, que está muy arriba. Es algo que, por ejemplo, él ve a Dennis Wolf hoy y lo sigue viendo como un ídolo. Y lo único que él quiere es, do you want to beat Dennis Wolf? Of course, right. O sea, él lo ve como algo que es lo que quiere alcanzar, el físico que quiere alcanzar. So basically, with me in this bodybuilding, I really
fell in love with bodybuilding from the 70s and the 80s and early 90s. It's what people call classic physiques now, but back then, you know, that's just what it was with Lee Haney and all of those guys. So when I was growing up, that's the look that I wanted to have. So even though now things are different and people are so much bigger now, I still always just try to develop the same type physique from, you know, from the 80s and the 90s that I grew up, you know, looking up to. Claro, para él los físicos que más le gustan son los de los 70, 80, cuando no eran muy grandes, cuando se veía más la estética. Frank Zane comes to mind. Frank Zane, por ejemplo, el propio Arnold himself. Ya no son tipos muy grandes. De hecho, ayer estamos hablando justamente de eso. ¿Cómo lo ve Arnold? Porque Arnold, obviamente muy poca gente sabe, a Arnold el fisicoculturismo de hoy no le gusta. No es algo que él lo ve y diga, ah, qué bonito se ve. Para él es demasiado desarrollo el nivel pro que tiene ahora, entonces es algo que no le gusta a Arnold. Entonces dice que así como Arnold él piensa exactamente igual, él siempre trata de mantener esa estética por encima del tamaño. So generally for me, when I prepare for competition, I do a diet that's about maybe 12 weeks. And with a 12-week diet, let's see, just Okay, él comienza cada competición con una dieta de 12 semanas. Okay, so when I started competition diet, I increased the protein because what I learned is when you have a high protein diet, it increases your metabolism and your body burns more fat just from high protein diet. Incrementa la proteína por el simple hecho de que al incrementar la proteína se incrementa el metabolismo y al incrementarse el metabolismo él puede también, you can eat more, right? Él puede comer más y eso te ayuda a crecer más, obviamente. And competition diet is really the most important because that's when you need to try to get all of the body fat off, you know, so that when you get on stage, all of the muscle definition and the separation shows like it's supposed to. La dieta de competición es lo más importante porque ahí es el proceso para que tú puedas quitar toda la grasa y poder entrar en condición a la competencia. Pero, just wait, prefiero que alguien empecemos ya con las preguntas, o sea, más o menos ya tiene un feeling, él tiene una carrera de más o menos 10, 11 años compitiendo, tiene 36 años, no sé qué quieren preguntarle, no sé por qué lado quieren que se vaya la conversación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Ahora yo estaba hablando sobre la alimentación, como ya está tomando programas, estilo de ejemplo, como el periodo de conflicto, y cuando está fuera de proteína o de proteína. He's asking how much protein in grams do you How much protein in grams? Okay, off season, actually my protein is lowered. Off season, 300 grams of protein a day. And for contest, él consume un poco más de 1 gramo de proteína por libra, o sea, ahora 300 gramos porque pesa 300 libras, ¿no? Son 137 kilos. So, that's off-season? yeah. In contest, Eso es para el off-season, ¿no? Para el contest es 500 gramos. Claro, son 2 gramos por libra, o sea, por kilo serían como 4 gramos. And you can tell them also, because what I learned is in off seasons when I try to grow, if I make the protein too high, it makes my metabolism so fast that I can't gain weight. Claro, él lo que aprendió es que cuando... Okay, in the off season when I try to grow, if the protein is too high, then it makes the metabolism so fast that you can't gain weight. Claro, cuando está en el off-season, cuando tú comes mucha proteína, tu metabolismo se hace más rápido y es muy difícil ganar peso. Esa es la razón por la que él come menos en el off-season que en la dieta de competición. And also, very high amounts of protein all year can be really hard for your kidneys and really hard for your digestive system because
protein is so hard for your body to process and digest. Como la proteína es algo muy difícil de procesar por el riñón, entonces también dañina para tu riñón comer mucha proteína y, o sea, es malo para tu organismo igual, en general. ¿Qué otra pregunta? Okay, so that's the one. In the off season, I sometimes up to 2,000 carbs a day. Yeah, mostly anywhere from 700 to maybe 1,500 carbs, but on really hot days, 2,000 carbs a day in the off season. El off-season son como 2.000 gramos de carbohidratos. Ahora él varía igual entre a veces 700, a veces 1.500, pero alrededor de 2.000. Yeah. Si se ponen a pensar es bastante. Yeah, but yeah. But maybe 1, 2, 3, maybe 400 of those carbs come from Vitargo. Y'all know what Vitargo? So maybe pre-workout, I drink 150. During the workout, 150, and after the workout, maybe another 100. Y por ejemplo, 400 de los 2.000 vienen de Vitargo. Y por ejemplo, para que se hagan una idea, él come 150 gramos antes de entrenar, durante entrenar y después de entrenar. O sea, ahí tienes 450 más gramos. What kind of carbs do you eat before and after? O sea, le estoy preguntando qué tipo de carbohidratos come antes y después de entrenar. Vitargo antes y después. That you mix that with the shake. Lo mezcla con con el powder de proteína, o sea, y son 150 antes, 150 después, and during. During workout. Ok, o sea, ocupa el Vitargo durante todo el entreno, digamos, antes de entrenar 150. Why don't you eat carbs before, I don't know, potatoes, rice? Okay, Le estoy preguntando por qué no, por qué usa en vez de Vitargo, por qué no come. Maybe 2 hours before workout, I eat a meal. Ah, ya. 2 horas antes de entrenar, come y después viene el Vitargo. Yeah, but for me, the Vitargo, it digests really easy, right? And it digests really fast, so your body can use it for energy in the workout. Claro, lo bueno es que el Vitargo tiene una digestión más fácil que la comida, entonces es por eso que ocupa. Yeah, because sometimes if I try to eat a meal and then go work out, you still have food in your stomach, you know? So it doesn't digest, so your body can't really use it. Claro, cuando uno come antes de entrenar, todavía se queda la comida ahí y obviamente esos carbohidratos no se convierten en energía para poder entrenar, entonces la tienes todavía en el estómago y mientras no esté procesada no se va a convertir en energía, entonces por eso que él ocupa el Vitargo, que es más rápido en digerir. ¿Qué más? Any more questions? O sea, ¿alguna otra pregunta? ¿Allá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nada. Okay, because you eat. Workout is about an hour, maybe 90 minutes. 1 hour, 30 minutes. Hora y 90 minutos. Yeah, however, I have, you can tell I'm in the Army, right? So when I have to work in the Army, maybe my workout have really low volume, which means less sets, less exercises, because I work so much through the day that if I have a really long workout, maybe my body get overtrained. Como él está en la Armada, cuando él está digamos, haciendo el servicio, él obviamente no puede entrenar muy fuerte, entonces lo que hace es reducir los sets y hacerlo lo más liviano posible. Yeah. But on the days that I don't have to work, that's when I can do high volume and longer workouts. Cuando no está en la Armada, entonces puede entrenar un poco más con más volumen y hacerlo por más tiempo. ¿Qué otra pregunta? Sí. ¿Cuántos días más entrena? ¿Cuántos están? ¿Cómo lo va ordenando? Okay.
Okay, for me, I like to work out 7 days every day because to me it's a process. You sleep, you eat, train, eat, and sleep every day. So I think when you have a day that you sleep, eat, don't train and sleep, maybe it makes your body say, hey, what's going on, right? You're supposed to work out, right? And then the next day you work out again. So I think for me, I like to train every day so my body it gets, in America we call it a rhythm. It's like, okay, sleep, eat, work out, sleep. I got it, you know? Él dice que a él le gusta entrenar 7 días a la semana, todos los días, por la simple razón de que tú siempre entrenas, duermes, o sea, comes, entrenas, duermes, entrenas, comes. Y eso, o sea, es un ciclo que él mantiene constantemente. Eso es el ritmo que le llaman en Estados Unidos. Que ese es por eso que le gusta entrenar 7 veces a la semana. Eso es un ciclo que no acaba nunca. You don't. Okay, yeah. For me, I don't think it's overtraining if you get enough sleep and enough food. And also, I only train one body part a day. Okay, so when I train 7 days, Monday shoulders, Tuesday. Lo que él dice es que para él no es sobreentrenar mientras tú descanses y comas lo suficiente. Entonces, además que él entrena solamente un músculo por día. Entonces, por ejemplo, el lunes va a ser hombros, al día siguiente pecho. Entonces, cada músculo se va a ir regenerando 7 días después. Yeah. So for me, Excuse me, can you repeat cómo vivía la rutina en la semana? yeah, that's what I'm going to do now. Okay, Monday is shoulders. Yeah, Monday shoulders. You want to say it with me? You can. Okay. Lunes es hombros. Monday shoulders. Tuesday is back. Wednesday will be chest. Thursday will be quads. Friday will be arms. Saturday will be hams. And then Sunday I will start over with shoulders again. So it's maybe 6 days. Sometimes 5 days if I do quads and hams together. Then it's both in one day, so it's 5 days. Ok, entonces lo que hace es el siguiente ciclo. Comienza el lunes hombro, martes espalda, miércoles pierna, jueves era miércoles pecho, eso cuádriceps, brazos, y después el sábado hacía gemelos. Sí. Calves? Yeah. Well, but calves, I don't count that as a workout because I do it like every other day. I do calves every other day. So Femoral, entonces, femoral, y después el domingo vuelve a empezar con hombro. yeah. Entonces es un ciclo que ahora a veces combina, dijo, quads con hams, o sea, piernas, o sea, cuádriceps con femorales, y en ese caso serían 5 días en los que él vuelve a comenzar a entrenar. Yeah. Why do you have this? Because ¿Por qué tienes ese modo de entrenar? yeah, I do. Number one is because shoulders is the body part that I want to improve the most. So it's the first day for me. So I do it like that. On some days I do quads and hams together. Some weeks I may do them separate, quads one day, hams another day. Some weeks I may do bis and tris together. And some days I may split, do bis one day, tris another day. It just depends on if I want to have 5 days cycle or a 6-day cycle. Yeah. Porque él dice que él entrena hombro siempre primero porque es el músculo que quiere mejorar. Y obviamente él mezcla de repente puede mezclar, hacer cuádriceps con femorales juntos, hacer bíceps
con tríceps junto o también hacerlo separado. Eso, do you have like a plan for splitting triceps and biceps, or Well, do you go to the gym and decide? okay. What I do is I make sure, for example, if I have to do legs today, I'll make sure that I didn't do back yesterday, right? Because you need a strong back when you're gonna do legs. So I maybe have to split those up, you know? Or if I'm gonna do back today, I make sure that I didn't do biceps yesterday, you know? So I gotta split it so that whatever I work, it isn't affected by when the body part is already weak from the other training, you know? Y lo que él dice es que cuando entrena espalda un día, al día siguiente no va a hacer pierna, porque obviamente son músculos que necesitan la mayor cantidad de fuerza, entonces hacerlos juntos podría ser contraproducente. Y lo otro es que obviamente le gusta de repente juntar algunos músculos para entrenar de acuerdo a las necesidades que tenga, si lo tiene que hacer rápido, lo tiene que hacer lento, el tiempo que tenga para entrenar, etc. The most important thing for me is I like to train each body part separately because I believe that I can train the body part more complete and I won't overtrain. See, if you have a day where you do chest and triceps, that's going to be a really long workout, and maybe you do chest really good and then triceps is like, you know, just a little bit, right? But if, okay. Lo que él dice es que, por ejemplo, él prefiere entrenar un músculo por día por la simple razón de que cuando mezcla, por ejemplo, pecho con tríceps, puede que entrenes el pecho muy bien, pero el tríceps está ahí nomás. Entonces, por eso que él prefiere hacer solamente un músculo. Bueno. Okay. And same thing, like say if you train your quads and your hams same day, maybe you do quads first, and when you do hams, you're so tired you can't really train them completely. So that's why I like to just do one thing a day, you know, one thing every day. Lo mismo exactamente con los cuádriceps y el femoral, ¿no? Si entrenas bien el cuádriceps, pues el femoral tal vez no lo entrenes muy bien, y por eso que a veces se los separan. Ahora, tienen que tomar en cuenta que él es un culturista profesional, o sea, no entrena como yo, digamos, que yo lo hago junto por tiempo uno y porque no soy un culturista, pero él está buscando la perfección en cada uno de los músculos, es por eso que entrena un solo músculo por día y porque tiene tiempo para hacerlo también. Dale. No, dijo que lo hace día por medio, lo hace día por medio. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. ¿Qué otra? El cardio, no. ¿El cardio? Sí. What about cardio? Yeah, off season, no cardio. But for contests, it depends on if. So I have a lot of fat, so I have to do maybe an hour a day. You know, 60 minutes cardio every day. Yes, thank you. Yeah. Okay. But if maybe everything is going okay, then maybe just 30 minutes. But cardio every day. What I like to do is 1 hour in the morning, 1 hour at night. Every day. Okay. O sea, el off-season no hace cardio, no hace nada, pero cuando está en competencia sí, 1 hora en la mañana, 1 hora en la noche. ¿Por qué no? Why don't you do cardio during the off season? Yeah, Te estoy preguntando por qué no hace cardio. yeah, for me, because off season I'm trying to grow, you know? And so when you do cardio, it makes you lose weight, right? So it's stupid. unless in the off season you get really, really fat. So you do cardio to try to control it, right? But I think you can control your body weight with your diet. So if it's off season, if you don't want to get really fat, then don't eat a bunch of shit, you know? Claro, él lo que dice es que en el off-season no quiere hacer cardio por el simple hecho de que cuando uno hace cardio pierde peso. Entonces, si tú quieres ganar peso, ganar músculo, sería estúpido que estés haciendo cardio. Ahora, obviamente, eso tiene un pero, que es si estás engordando mucho, porque comiste mucha mierda, como él dice, ahí sí conviene hacer cardio. O sea, obviamente, no hay una regla fija para todo, ¿no? Sí, dale, Beto. Sí.
Estaba hablando con el cardio, ¿a qué pulsación hace el cardio? What pulse do you use for the cardio? Yes. Okay, my favorite is to pull weights there. So I maybe have straps on my shoulders and the long line, and then weight on the sled, and I just drag it down the road. Ah, okay. You don't know that. That's cardio. Yeah. That's okay. Él se amarra algo al cuerpo y lo comienza a jalar. O sea, lo que está jalando tiene un peso. How much weight? Maybe sometimes 50 pounds, sometimes 100. A veces 50 libras, o sea, como 22 kilos, a veces 100, 45 kilos. Se lo amarra y lo comienza a jalar. Eso debe ser, that's an army cardio, right? Well, a lot of time strong men do it, where they because strong men, they have to pull like a car or a bus or something. So that's where I get it from. It was a strong man. Ah, ok, él lo sacó de la competencia del hombre más fuerte, dice, que es el tipo de cardio que hacen los humanos. Do you use treadmill? Do you use bicycle? Yeah, I use those, but I don't. Those are not my favorite. My favorite is to pull a sled. Okay. O sea, los usa, pero no lo que acabo de describir es lo que hace más. So maybe sometimes if the weather outside is too hot, or maybe if it's dark outside, then I have to use an elliptical machine or something like that. Well, his question was, when you use the treadmill, how many pulses your RPM? Oh, okay. With all the cardio that I do, I try to keep my heart rate about in between 55 and 70% of my maximum heart rate. Entre 55 y 70% o sea, el pulso del corazón. Eso es lo que. Yeah, and the reason for that is because what I believe is that if your heart rate is too high when you do cardio, then your body doesn't burn body fat during the session. It burns fat like throughout the day, the rest of the time. Ah, ok. La razón por la que la hace así entre 55 y 70 es porque él cree que a esa pulsación tú vas a. Can you repeat that? Yeah. So when I'll just say the whole thing. Yes. When you keep your heart rate during cardio between 55 and 70% of your maximum heart rate, that's fat burning range. So when you do cardio for an hour and it's between 55 and 70%, you're burning body fat for an hour. But if your heart rate is faster than that, then it's too fast for your body to burn body fat during cardio. Ok, entonces 55 y 70 lo hace así porque él piensa que con ese porcentaje él va a quemar grasa durante esa hora que está haciendo el cardio. Pero si fuera un poco más alto, él quemaría después durante el día, no en ese momento. Es una creencia que él tiene. Okay, and so, but if you do cardio and your heart rate is higher than that, then you just don't burn body fat during the session, but maybe you burn it, throughout the day outside. But for me, I don't like that method because I don't really know. I don't know how much fat I'm burning the rest of the day. So if I keep it to where I burn fat during the session, then I can control it. I can say, okay, so I want to do 2 hours because I know I'm burning fat, so I can control it. Claro, de esa manera él también puede controlar cuánta grasa efectivamente está quemando. Porque si lo hace a un nivel más alto, el cardio, entonces él no va a saber cuánto está quemando, porque eso va a ser un proceso durante el día. Mientras que cuando él lo está haciendo entre 55 y 70%, él sabe que está quemando eso. Entonces él puede decir, lo estoy haciendo, puedo hacer por 2 horas porque sé exactamente cuánto estoy quemando. ¿Alguna otra pregunta? Cuando le estás creando peso, ¿cómo se da cuenta, digamos, determinar la cantidad de una buena cantidad de series para cada actividad? A lo mejor se da cuenta cuando ya no da más. ¿Cómo lo haces? O sea, si entreno hasta el fallo, dices, Claro, si entrenas hasta el fallo, eso tiene determinado con cantidad de series o cantidad de... She's asking about any sets you use, how many sets and the reps. Okay, all right. So if I'm having really hard work, long hours at work, then I do low volume, and low volume workout will be 3 exercises, 3 sets each. So that will be total 9 sets.
That's it. But every set will be failure. Ok, cuando él tiene un día un poco duro, o sea, un poco largo, digamos, él entrena en volumen bajo, que serían tres series. How many reps? Three sets? Exercises. Tres ejercicios de tres series. Entre 12, pero generalmente al fallo. De 12 repeticiones. And with no work, I do high volume, so that would be 5 exercises, 5 sets each, and about 8 to 12 reps to failure every set. Volumen alto son 5 ejercicios con 5 series y el peso, o sea, las repeticiones serían entre 8 y 12, pero siempre al fallo, de 8 y 12. O sea, ahí le mete más peso, obviamente. Sorry, do you like to train heavy? Yeah. But heavy for me is 8 to 12 reps. For me, is heavy. 1 rep, 2, 3, 4, 5. To me, is not safe. It's dangerous. So you may be really strong, but it's possible to injure yourself when you go so heavy that you maybe only do 4 or 5 reps. Okay, él llama lo más pesado que entrena es siempre entre 8 y 12 porque él piensa que menos es peligroso no solo para el músculo, sino para ti. Y tampoco te da mucha, o sea, no es muy bueno entrenar muy pesado porque al final está siempre el riesgo de que te lesiones. So one thing that I pay attention to is making sure that the weight is heavy enough to where I go to failure around 8, 9, 10, 11, or 12 reps. 8 to 12 reps. I'm done. Bueno, o sea, con 8 y 12 él siempre está bien porque your failure is between 8 and 12. Yeah. Claro, entre 8 y 12 llega al fallo. Because for me, that is a weight that you can control. And so it's safe. Claro, eso es lo más, o sea, es lo más seguro para entrenar. And also, I do research to find out about something called time under tension. And what that says is optimal time for you to do a set is 30 seconds. So what that means is when you do a set, it should take about 30 seconds for you to be done. If it's shorter than 30 seconds, that's not necessarily for muscle growth, it's more for strength. And if it's longer than 30 seconds, it is more for endurance. So, porque él dice que también controla cuánto tiempo le toma hacer una serie. Deberían ser 30 segundos, dice él. Si es un poco menos, es para fuerza, y si es un poco más, es para resistencia. Eso, entonces, él también controla que siempre sean 30 segundos porque ahí se está optimizando el crecimiento muscular. yeah, so in the beginning, I would have to have like a stopwatch, right? So I get ready, then I do it. And then when I finish, I check my watch to make sure to see what was the right time, you know? So for me, it was 12 reps was 30 seconds. Claro, al principio lo jugaba un reloj y medía efectivamente cuánto se demoraba en hacer una serie. Entonces, sí, él tenía que hacer las 12 repeticiones dentro de los 30 segundos. Empezaba, hacía el ejercicio, medía y después se fijaba. Es algo también para tomar en cuenta que a veces uno no le da la importancia a esas cosas. What other tips do you have? Tips for trying to grow, for trying to grow, because that's my specialty, growing. That's what I like to do the most, you know. The competition diet, I hate it. I hate that, you know. And I can get everything down to like the last week, and then when you have to dehydrate, that part sucks. So I hate that. Dice que su experiencia, donde tiene más conocimientos en crecer, porque él odia la dieta de competición, odia tener que deshidratarse, que es un proceso que realmente no le gusta para nada. Entonces, tal vez le pueden hacer preguntas sobre eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí? Disculpe, con respecto a la preparación pre-competencia, ¿su entrenamiento en qué varía? Con respecto a la repetición, algo así. Okay,
Same, no changes, no changes. No cambia, dice. Solo No, no la cambia. dieta y No changes. No cambia. Lo único que cambia es la dieta, ¿no? No se olviden lo de las proteínas y los carbohidratos. Because people think, okay, so your competition diet, right? So you do more reps. You really try to burn everything up. But I think if in the off season you train this way to grow muscle, then you should continue to train like that so that the muscles stay big, right? Because if you start to do more reps, then the muscles start to come down because you're training for endurance. So if you train heavy to grow the muscle, then you train heavy to keep the muscle. Y él dice que mantiene, digamos, el entrenamiento por la simple razón de que si tú entrenas fuerte y pesado para crecer, deberías mantener ese ritmo si quieres mantener el músculo que has ganado. Porque de lo contrario vas a estar entrenando ya sea para fuerza o para resistencia. Yeah. Okay. So when you diet down and you feel like you're not as strong, then the amount of weight you use doesn't matter, but the number of reps is the same. So you still go to failure at 8 to 12 reps, even though you may have to use less weight because you lose strength because of the diet. It's okay, but you're still training the same. Y yo le pregunté qué pasa cuando uno empieza la dieta, siempre se siente un poco más débil, etcétera. Y él dice, bueno, el peso que tú ocupes para hacer los ejercicios no es importante, lo que es importante es que mantengas las repeticiones en 12 y con ese rango vas a seguir manteniendo o sea, vas a mantener el músculo que has ganado. ¿Qué les pregunta? Pero, how many? Pre-contest, 30 seconds. And off season, because it's really heavy weight, maybe 1 minute. Ok, en pre-competición 30 segundos y off-season 1 minuto más o menos. ¿Alguien más? Con el agua, ¿cómo empieza a disminuir? What about water? Water. Water, you mean competition or off season? Both? Okay, off season, comfortable, just whenever you're thirsty, drink. For me, it's maybe about 1 gallon a day. Competition, I hear people do crazy stuff like 2, 3, 4 gallons. I think it's really crazy to do that because it's just, I don't see, because you just piss it right back out, So I think always when you're thirsty, drink. And that's, you don't have to push extra water because your body can't use it. Que en el off-season toma agua normalmente, más o menos 5 litros. Claro, y antes de la competencia puede ser un poco más, pero a él no le gusta tomar mucho porque él escucha que la gente dice, no hay que tomar 10, 15 litros y no sé qué de agua, pero él dice que eso es tonto porque tomas el agua y al final lo vas a mear todo, así que no tiene sentido. Maybe you can talk like the last week. Okay, yeah. So water for the last week competition, it depends on how you look because if you look perfect a week out, then you shouldn't really change anything. Some people think you have to stop drinking water just because that's what everybody does. But if your body looks perfect and you're ready, then there's no reason for you to stop drinking water. Okay, él dice que tiene que tomar agua. Yeah, okay. So if your body looks perfect, there's no reason to stop drinking. Claro, él dice que si uno está, se ve a una semana antes de la competencia, se ve perfecto, la verdad no tendría que cambiar mucho lo que está haciendo. Pero si no, ahí sí te conviene tomar un poco más de... Yeah, but if you need to drop a little bit of water, I've stopped drinking water for 6 days before. No water, only the water that comes from the food is all I had. But if the safest way, I believe,
I had no water for 6 days. 6 días antes no toma nada de agua, solamente el agua de la comida, dice. But that's not very safe. Eso no es muy sano, dice. So the safest, the best way I say is maybe let's see, because y'all using sports, right? Eating was a sport. Okay, so I say maybe for average man, Monday, Tuesday, Wednesday, 6 liters. Thursday, 3 liters. Friday, 1 liter. And then after 1 liter on Friday, no water. Claro, él dice lunes, martes y miércoles, más o menos como 3 litros. El jueves 2, el viernes 1 y después ya nada más. Después de ese litro nada más. Yeah, and with that, there are a lot of other ways to dehydrate and get your body really, really dry, but they are really, really, really unsafe and unhealthy, and you can kill yourself with trying to dehydrate before competition. Like, people have really died from that. Hay otras formas, digamos, de deshidratarse y él dice que esas ya son un poco más riesgosas, más peligrosas porque incluso te puedes matar haciendo eso. Okay. Okay. So people sometimes don't drink water for a week and they take diuretics for 2 weeks. Sometimes even a whole month they take diuretics. Okay, hay gente que no toma agua, por ejemplo, durante 2 semanas y después comienza a tomar diuréticos por 2 semanas. Eso no se hace, no hay que hacer. Yeah, sometimes people take diuretics that are designed for people with medical conditions, like really, really strong diuretics, and they take like a lot of them just to try to get really dry, you know. So when you see a competition and you say, oh wow, this guy is really dry, he's really grainy, or he's in condition, it's not. That's a really hard thing to do, and people actually die trying to do that, or go to the hospital, after the show trying to achieve that. Claro, lo que él dice es que a veces se toman incluso diuréticos que son especiales para la gente que está con alguna enfermedad muy especial, entonces son muy fuertes, comienzan a tomar eso, pero al final terminan en el hospital después de la competencia, entonces no es muy inteligente hacer eso. Yo creo que esta es la parte interesante, la última semana es donde, digamos, la mayoría de las preguntas se generan, entonces yo creo que acá pueden hacer un poco más de... One thing that I can tell you that I learned for sure, the hour cardio every day and every night, if you get all your body fat away, you don't even have to manipulate water. Because a lot of times, it's the week before the show, and you think, oh yeah, I'm ready, I just have water, right? But it's not water, it's fat, But because in your body, fat and water stick together, that when you drop water, the fat actually shrinks. So you think, it's just water, but a lot of times it's actually fat. So the safest way is to just get all the body fat off with your diet and your cardio, and then you don't have to try to do fucking magic tricks with water at the end of the contest prep. Claro, lo que él dice es que el agua y la grasa están juntas en tu cuerpo. Entonces él dice que si tú haces el cardio para eliminar la grasa y has eliminado la grasa con solamente el cardio, entonces ya no es necesario que manipules el agua. Porque ya te ocupaste solamente de la grasa y a veces uno piensa, uy, me falta un poquito más, seguramente lo que me falta es agua. Pero en realidad lo que él dice eso está mal porque en realidad es grasa. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado en esa manipulación que tiene. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? That's bullshit, They say, but because when you have zero body fat, you could be drinking 2 gallons of water and it doesn't look like it. So when you look at your body, or when somebody says, yeah, I'm ready, this is just water, it's never just water, ever.
A ver, dice que cuando la gente dice, oh, no, yo ya estoy listo, solo me falta quitar el agua, eso no es así. Es grasa lo que existe. Yo he escuchado a mucha gente decir eso, por si acaso. Entonces él dice que es grasa. Entonces tú, si estás con 0% de grasa en tu cuerpo, obviamente nadie tiene 0%, pero él te está poniendo el ejemplo de que si tuvieras 0% de grasa y comienzas a tomar litros y litros de agua, no se va a notar. Entonces, cuando tú piensas que no es que estás listo, no es y que lo que tienes que quitar es agua, no es así, es grasa. So, no, claro, el cardio es lo importante. En ese caso, una vez más, si ustedes ya están una semana en el show y se ven bien, con el solo hecho de hacer cardio, ya no es necesario manipular el agua. Some people they say, you know, oh, I look good, so maybe I can do less cardio now. Or they say, yeah, I'm right on track, so I can do less cardio. But I think what you should do, I'm telling you, an hour in the morning and an hour at night every day until the end, and you'll be ready. When you do 30 minutes, 20-minute bullshit, Claro, algunas personas se miran al espejo y dicen, ya estoy listo, ya no tengo que hacer mucho cardio, entonces voy a comenzar a reducir el tiempo de cardio que hago, digamos, ¿no? Pero él dice, no, lo que tú tienes que hacer es hacer los 7 días a la semana, 1 hora en la mañana, 1 hora en la noche de cardio hasta el día de la competencia. Y ahí vas a estar, eso te va a asegurar que vas a estar siempre perfecto. So now if you do hour in the morning, hour at night, and you say, oh, I'm getting too small, eat more food, but do the cardio the same. But if you feel like you're losing too much weight, eat more food, but keep the cardio. Claro, si piensas que estás haciendo mucho cardio y estás perdiendo mucho peso, entonces comienza a comer un poco más. Son las cosas que hay que controlar y ahí está la clave para la gente que llega bien y llega mal, ¿no? Cuando el sodio empieza a disminuir en los últimos meses, últimas semanas, después de la carga. What about some? Man, listen, some people say take sodium away. Some people say keep the sodium in. You just have to experiment and try what you like the best. I hate taking out sodium because when I take away sodium, my muscles get flat. I like to keep sodium in, but my coach loves to take it away, So you just have to try and see, what you like the best. But both work, but it's weird, For everybody, Sean Roden, right? Okay, Sean Roden takes away sodium and nothing changes. It still looks great. He never gets cramps or nothing, right? You take my sodium away and I cramp up all night long and I get skinny, So it just depends on the person. El sodio es un poco, digamos, es un tema que depende de cada persona, dice. Porque a veces hay gente que dice, no, hay que mantener el sodio, hay que quitar el sodio. Él dice que cuando, por ejemplo, él quita el sodio, él le comienza a dar, Daniel, cramps, ¿cómo se dice? Calambres, exacto, le empieza a dar calambres y sus músculos se ven lisos. En cambio, por ejemplo, Sean Roden dice que quita todo el sodio y se ve exactamente, se ve perfecto. Entonces eso es una cosa, el sodio es algo que tienen que ir probando, cada uno tiene que ir probando con su cuerpo. But one thing for sure, if all your body fat is gone, sodium won't matter. Una vez más, si toda tu grasa la quitaste, el sodio da lo mismo que el agua. ¿Alguna otra pregunta? La gente que llegó, ¿tiene alguna pregunta? Ya, pues no se han tenido preguntas. Con respecto a la carga, ¿cómo sabe cuando está listo? ¿Con qué carga? ¿La carga de carbohidratos? ¿Qué carga? La carga de carbohidratos. For me, the way I like to load carbs is I do the most carbs at the beginning of the week. So say Sunday, Monday, Tuesday, that's when I do really high carbs. And then Wednesday, Thursday, Friday, carbs is kind of moderate, just to maintain. Some people, they do carbohydrate loading like Thursday, Friday, a whole lot of carbs. But I think it takes a lot longer for your body to process the carbs than just 1 or 2 days.
So I like to do the carb load at the beginning of the week and then just maintain Wednesday, Thursday, Friday. Ok, respecto a la carga de carbohidratos, lo que él dice que a él le funciona es hacer la carga el domingo, el lunes y el martes, bien fuerte, después el miércoles y el jueves ir reduciendo un poquito más esa carga. La razón es porque él piensa que cargar, digamos, el jueves y el viernes, o sí, el jueves y el viernes, con mucho carbohidrato es malo, porque un día para procesar todo ese carbohidrato no es suficiente. Pero yo creo que eso también depende de cada... Eso es distinto para cada persona, obviamente es algo que uno tiene que ir probando. Mostly though, for everybody, you know, you don't want to try to do magic at the last minute, you know, the last day. So, and you know, with the way carbs digest, if you put a lot of carbs in Sunday, Monday, Tuesday, and you look good, then you maybe not have to eat as many carbs Wednesday, Thursday, Friday. You just maintain, you know. But if you try to load carbs at the last minute, a lot of times nothing happens, you know. Either you don't fill out or you start to get a lot of water under your skin. Claro, una vez más repite que el hecho de tratar, no se trata de hacer magia los últimos 2 días, digamos, en la competencia. Esa es la razón por la que él hace la carga de carbohidratos el domingo, el lunes y el martes, y comienza a bajar paulatinamente a medida que pasan los días. Mientras que si tú haces, digamos, la carga el jueves y el viernes, o sea, puede que te funcione, pero el proceso de digerir los carbohidratos es muy largo para él, entonces piensa que eso no necesariamente funciona bien. ¿Alguna otra pregunta? Coach, ¿usted tiene alguna pregunta? No. ¿No? ¿Nada? Yo tengo una pregunta. Bueno, Cedric es el embajador de la marca Cedric, y esto le podemos agradecer inmediatamente a Cedric, que en conjunto hemos podido hacer este seminario con el I'm thanking Cedric. Quiero preguntarle cuán importante es una marca de suplemento sobre la otra, porque ayer conversábamos en el desayuno que hay muchas marcas que están en el mercado saturado de marcas y pareciera ser que son todas iguales. Pero yo le pregunté honestamente a Cedric, si me hubiera respondido otra cosa no lo podría decir, pero él me dijo que efectivamente él cree en esa marca y la consume. Yo conozco atletas, tú Carlos también los conoces, que son embajadores de marca y ellos nos dicen, yo no me tomo esa porquería ni cagar. Y él sí consume productos Cedric. Entonces quiero preguntarle cuán importante es la suplementación y por qué está con ellos y no con otros. Yes. Oh, okay. And I just told them that we were talking about that for breakfast. That there are so many brands. Yeah. So listen. So your name can be, you know, Mr. Ass, and you can go and start a supplement company, right? So you could just go to a manufacturer and say, hey, make me some protein. And they say, okay. And then you get your own labels put on. It's easy, right? And the quality doesn't really matter. It's just nothing really involved in the process. You want some powder? Here's some protein powder, sell it, you know? But what I never want to represent a company that I have to lie for, you know, and say, oh wow, these supplements are great, when the supplements really suck. You know what I'm saying? Let me translate. Okay. Dice que él puede tener una marca que se llama Mr. Culo, estoy traduciendo literal, porque cualquiera puede contratar una marca de suplemento y llenar un tarro con polvo, con proteína, y esa no es la idea. Okay, so I always, you know, if I'm gonna work for a company, I say, you know, send me some of the products, you know, let me do some research, let me try them, because when I tell people, yes, you know, these products are great, you know, they taste good, they work well, you know, I don't wanna lie, you know, because integrity is really important. So Para él la integridad es muy importante, él siempre le ha pedido a las marcas que le manden muestras, que le manden muestras, samples de lo que ellos producen, porque él está poniendo su nombre, ellos lo prueban, ven cómo funcionan, y finalmente si él va a poner su nombre en eso, para él la integridad es muy importante.
So I can tell you one example with the protein from Cytec. They have 100% whey protein and also a milk protein. And I don't know if it happens to you, but when I drink a protein shake, right, like my stomach feels funny, right? Dice, cuando toma proteína, y no sé si le pasa a usted, pregunta, que como que empieza a doler la guatita un poco. Y está hablando de la marca de la proteína whey, la proteína whey que tiene Cytec. And then, so when I drink the shake, you get a lot of gas, it's Ahí like, te produce mucho gas con la... yeah, do you get that? You get it a lot, ¿Les right? pasa o no? Yeah? No? Yeah? Okay. Oh, they're so fancy. They don't want to say it. They don't wanna say it. They don't want to say it. Well, with the protein from Cytec, I drink absolutely no, I don't get that. Dice que con la proteína de Cytec no le pasa eso que... it's very bothering, right? Yes. It bothers all the people want to tell yourself. Yeah, everybody. Dice que lo molesta más a otras personas que a él mismo, pero que con esta proteína de Cytec no le pasa eso. So that's just one example of if a company really pays attention to what goes into their products, it makes a difference, to the consumer. So that to me says something about the quality. Que la marca se preocupe de los consumidores, habla de la calidad de cómo ellos están produciendo lo que están fabricando. So for that reason, once I did some research about the company and about the products and what they put in their products, that's when I agreed to work with them and represent them, because I feel like the company really has some integrity and they really put a lot of effort and research into developing their products. And what's on the label, that's really what's in it, Lo que está en la etiqueta es efectivamente lo que hay adentro, que hay mucha integridad y han hecho mucha investigación, Cytec en los productos que ellos venden. Yo tengo una pregunta. El culturismo acá en Sudamérica en general está creciendo bastante. Y algo que como dirigente yo escucho bastante es: no tenemos auspicios, no tenemos apoyo, es un deporte caro, no podemos financiar esto, no podemos crecer, yo quiero ser pro, pero no tengo los medios. ¿Cómo pueden hacer los culturistas cómo pueden seguir sus sueños? Esa es la pregunta. Okay, for me, because I was in the Army, I was a soldier, and I also compete, A lot of people think if you want to be a bodybuilder or you want to be in a competition that you don't have to get a damn job, and pay your own bills, right? So, if you want to be in competition, get a job and support yourself. Go by the gym every day, and you can actually support yourself with your own money. That's what I did. Él estuvo, como ya contó, está en el ejército, está todavía en el ejército, y mucha gente piensa que para ser culturista hay que ser culturista todo el tiempo, y él dice todo lo contrario: si quieres ser culturista, consíguete un trabajo y págate el gimnasio y consigue tus cosas. Eso es lo que hizo él, y le funcionó. Yeah, so all year I work and I save a little bit of money every paycheck I save money, so that when it's time for competition, I have money to get supplements and everything that I need. So I have to make a choice: nice car, competition; go out and party, competition; nice clothes or competition. So I don't care about girls or nice cars or clothes. I save my money for competition. Dice que es una cosa de tomar decisiones. Cada vez que recibe su cheque, deja un poco de dinero para cuando llegue el momento de la competencia, poder costear todo lo que eso significa. Y lo que ustedes pueden entender: ropa bonita o la competición, salir con mujeres o la competición, un auto bonito o la competición. Y bueno, está claro lo que decidió. Yeah, so for me, once I go through and win competitions, then the supplement company will call me and say, hey, we see you just won a show. Do you want to work for us? But it wasn't that I was actually going out trying to get sponsorship in order to compete. See, a lot of people think now that, in order for me to compete, I need a sponsor. But that's not true. Yeah, work your ass off, and support yourself, be successful, and then sponsors will come for you. Dice que es al revés. Un atleta que está partiendo no debería ir a buscar sponsorship, auspicio, para poder competir. Le pasó él al revés. Él se sacó la cresta trabajando
Lo traduje lo más nice que pude, dijo otra cosa. Y finalmente empezó a ganar algunos eventos, algunos shows, ganó el Show Pro, y las empresas de suplementos se acercaron a él y le dijeron, ¿quieres trabajar con nosotros? Y de esa forma funciona, no al revés. Primero trabajas, primero ganas cosas por tu cuenta y las empresas, los auspicios van a venir solos. I seen on Facebook 2 days ago, this girl, she is a bikini athlete, and she was asking people for money so that she could compete, right? So she's trying to raise money so that she could go to the competition. Yeah, and then she says, you read down and it says she's unemployed, you know, so you don't have a damn job and you want somebody else to give you money. Right. So get a job and support yourself, you know, first. That's what I Dice que vio en Facebook, porque está todo el día metido en el teléfono. I just said that you're all the time like with your freaking phone. Que estaba viendo en Facebook que una chica bikini, she's not a pro, right? No. Una chica bikini amateur, pidiendo dinero por Facebook. Que pidiendo a la gente dinero por Facebook para poder competir y prepararse. Y en su información decía cesante, sin trabajo. Entonces él dice, bueno, primero consigue un trabajo, trabaja, gana tu dinero y después pide ayuda. Esa es la forma en que él lo hizo y esa es la forma que para él ha funcionado. But see, a lot of people think that you can't be in competition and live a regular life. They think if you want to do competition or you want to be a pro, that you can't have a job, you can't have a family. But all you have to do is go to the gym 1-2 hours a day, and the rest of the time, you know, you can live your life. You can eat your meals and everything, have a job, and do all the things that you have to do. That's what I've been doing from the beginning. You know, working sometimes 12 or 14 hours a day, and still go to the gym and still play with my babies, you know, and everything, and still get bodybuilding. Claro, dice que para ser culturista no es necesario serlo todo el tiempo. Él tiene un trabajo, trabaja 13, 14, 15 horas diarias, va al gimnasio un par de horas y vive una vida normal. Está con su hijo que tiene, you have 3 kids, right? 4 kids, that's right. 6 months old, the youngest, tiene un huevito chico de 6 meses, and the oldest 9, 7. He's a boy, right? Tiene 7 el mayor, que nos estaba mostrando los mensajes que le mandaba, está aprendiendo a escribir, así que nos mandaba unas cosas bien chistosas. Y él tiene una vida normal, tiene hijos, tiene su señora, va al gimnasio un par de horas y trabaja. De hecho, hoy día nos contaba cuando veníamos en el auto con un taco de mierda, no hay otra palabra, terrible, que bueno, que él trabaja, que él estuvo en Irak. Nosotros, Carlos le decía, oye, puta, Cedric, que anda el calor. Dice, no, aquí no hace calor, en Irak hacía calor. En Irak había 150 grados Fahrenheit, que son como 50 grados Celsius. Eso era, I'm telling the story about Iraq. They said that was hot. Y estuvo en Irak, estuvo un año completo en Irak. Decía que había que ponerse ropa para no sentir calor, había que taparse la cara y las manos para no sentir calor. Y todo eso siendo un culturista de competición, un culturista pro. Yo le preguntaba a él qué es lo que comía. I told him that I asked you what you ate while you were in the military. And you said that oatmeal and tuna. Solamente oatmeal, avena y atún. Era todo lo que comía. Y no se ve mal para avena y atún. Yeah, and even while I was in Iraq, the place that I was, there was no workout equipment. It was only like 20 of us just in the middle of the desert, right? So they give us wood to build shelters. And yeah, I actually built a gym out of wood. And so we had trucks that would be blown up or broke down. So I would take machine parts out of the truck to build equipment. So I actually built the gym. Dice que en su pelotón eran 20 que entrenaban y los dejaban entrenar, porque los tiraron ahí en la mitad del desierto que hicieran lo que ellos quisieran, un rato para entrenar. Y le habían dado madera para construir algunas casitas y algunos camiones que estaban ahí todos, que habían explotado. Así que sacaron partes del camión, sacaron un poco de madera y se construyó un gimnasio con eso. Y no dejó de entrenar en Irak, en la mitad de la guerra. Yeah, so the whole point of it all, you know, with sponsorship and wanting to compete and everything is don't wait for somebody to give you something. You know, don't feel like, oh, I can't compete because I don't have a sponsor. Work for yourself and get it for yourself. You know, and let that other stuff, that it'll come, you know, with your success. Because what happens is when you're working for yourself and making it happen and you're winning competition, sponsors will come to you and want to give you money so that you can represent them. You know, it's really hard for you to go to a company and say,
let me represent you. You know, look at me, right? Yeah, I'll be good one day. You know, it doesn't work like that. They say, yeah, whatever. They will rather wait for you to be good already, and then they get you, you know? It's really hard for a company to make an investment on somebody that, you know, is not really doing anything for themselves. So, like I said, don't wait for nobody to give you nothing or do anything for you. Just do the best that you can for yourself. Dice que está reforzando lo que ya había dicho. Dice que la gente que quiere competir tiene que conseguir las cosas, trabajar, y las empresas de suplemento, las empresas que quieran apoyarnos van a venir solas. Esa es la clave del éxito. Uno no puede esperar que le venga, usted ir a una empresa de suplemento, por ejemplo, y decirle, yo algún día voy a ser muy bueno, así que apueste más dinero por mí. No lo van a hacer, lo que va a funcionar al revés. Tienen que trabajar, tienen que ganar algunos eventos, hacerse un nombre, y las empresas van a venir solas. Así es como les funciona. I even have friends now that are pros, and you know, they say, yeah, you know, I can't compete this year because I don't have any sponsors. You know, and I say, why not? You know, but they have a really big, nice house, and they have fancy cars, but they can't even support themselves to do a competition. But me, you know, I got an old house and it's raggedy, and I got old cars, you know, but I can go to a competition by myself if I need to. Claro, es bien importante lo que dice. Dice que hay algunos pro, incluso en el circuito pro. You don't want to give any names, right? No, of course not. No, just ask, just in case. Le pregunté si podía dar los nombres, pero me dice, no, ¿para qué los vamos a nombrar? Algunos pro que dicen, puta, no voy a poder competir el próximo año porque no tengo plata. Pero tiene una tremenda casa, se dan un auto espectacular. Él dice que él tiene un auto súper viejo, una casita chiquitita, pero él compite cuando quiere. Él se mantiene él mismo porque trabaja y bueno, tiene una empresa detrás que lo apoya, pero él hace que las cosas pasen y no al revés. Any other questions? Perdón, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Qué opina del entrenamiento de pesa en ayuna? Ya respondió eso. No, mentira. Bueno, What do you think about training with an empty stomach? ¿Entrenar o hacer cardio? no, entrenar. Yeah, weight training with an empty stomach. I don't go to train with a full stomach, you know, because if you have food in your stomach, it's kind of like going swimming with a full stomach, you know. It just doesn't work right, you know. So I actually am okay if you train on an empty stomach, but you need to have eaten, you know, sometime before, like maybe an hour before you train, something like that. Ya, claro, dice que entrenar con el estómago lleno no es buena idea. Dice que es como ir a nadar con el estómago lleno, que no se siente bien. Pero tampoco entrenar con el estómago vacío, a él no le molesta, no lo ha hecho, pero sí habiendo comido antes. So you would never like wake up in the morning and go weight training. Yeah, I have, but it was out of necessity, you know, because of my schedule. Dice que en alguna oportunidad se levantó y se fue a entrenar, sin haber comido nada, pero era por el horario que tenía, pero no es lo ideal. Lo ideal es haber comido unas horas antes y no inmediatamente antes de entrenar. Yeah, because so you know how do y'all have a rule here where you say don't go swimming out? Yeah. Yeah, okay, because when you do physical activity, your digestive system shuts down partially. So if you just eat a belly full of food and then you go to the gym, your digestive system stops working partially while you train. Then once you're done, then your digestive system starts again. So eating food that close to weight training doesn't benefit anyway. Yeah, dice que cuando tú comes, se empieza todo el sistema digestivo a hacer lo que tiene que hacer, pero cuando empiezas a entrenar, ese proceso se detiene. Entonces tampoco es contraproducente tener comida en el estómago que no se está digiriendo. Así que el ideal no es comer con el estómago lleno. Me preguntabas acá, existe la regla también de que uno le dice a la gente, nosotros decimos a los niños, que no hay que ir a nadar después de comer. Y yo le dije sí, que nosotros aplicamos esa regla. Cuando dice lo mismo, se aplica para el entrenamiento. Así que parece que para él es más perjudicial entrenar con el estómago lleno que eventualmente de repente entrenar con el estómago vacío, pero tendría que ser una cosa excepcional. ¿Algo más? Cuando vamos a pedir trabaja 12 horas, 8 horas de golpe, a una hora y tanto de suplemento, duerme 5 o 4 horas, ¿o no? Yeah, he's adding up the hours that we. Yeah, sometimes 2 or 3. Yeah. Duerme 2 o 3 horas. Yeah. And I'll go so many days and
I can't do no more, you know? So that's why when I have to work so much, I do really low volume in the gym. Hace entrenamiento de baja intensidad cuando tiene que esos horarios locos, pero sí, 2 o 3 horas de sueño. Yeah. And then when I get a day off, you know, or 2 days off work, I don't do nothing but sleep. You know? Ya, y cuando tiene tiempo libre no va al gimnasio, o sea, duerme, aprovecha de dormir y descansar. Yeah, so some people say that you can't grow unless you sleep 8 hours a day or something like that. But listen, I go for 5 or 6 years and I only sleep maybe 5 or 4 hours maximum every night. Dice que se escucha que la gente dice, y gente que entiende que hay que dormir por lo menos 8 horas al día para poder crecer y que se produzca todo el proceso, pero él dice que lleva 5 años durmiendo máximo 5 horas. 5 horas máximo. Así que dice que a él le funciona así. Y yo le dije, por supuesto, que era un freak. Bueno, no es lo normal. But I mean, maybe it's possible for you to grow more if you sleep, you know, longer. But it's not like your body won't be able to grow at all, you know, without getting 8 hours. You know, some people say, oh, I have to sleep 8 hours, you know, that's bullshit. Dice que no, que es bullshit. ¿Cómo? Que dormir 8 horas es lo que hay que hacer porque si no, no va a crecer. Dice que probablemente si tiene el tiempo suficiente para dormir 8 horas va a crecer más. Va a ser más beneficioso, pero no significa que si no tiene tiempo para dormir tanto, no va a crecer. Eso no va a pasar. Hay que acomodarse a los horarios que tiene cada uno. A lot of times people use that as an excuse. They say, oh, I have to work, so I don't have enough time to go to, yeah, you got time to go to the gym. You maybe have to sleep a little bit less. You maybe have to get up earlier to do your cardio or get home later because you go to the gym or whatever. But, it is possible to do it. Dice que es posible hacerlo. Dice que hay gente que no entrena porque no tiene tiempo suficiente para ir al gimnasio, porque tengo que respetar mis horas de sueño. No, si no tiene tiempo para ir al gimnasio porque tiene que dormir mucho, duerma menos. Levántese antes, haga su cardio más temprano. Siempre se puede. No tiene pensado retirarse del ejército y dedicarse 100% a la competición de la preguntas y trabajar al tiro. Yeah, he's asking about what I asked in the car. You were thinking about retiring from the army so you can pursue bodybuilding. Yes, but I only have 2 years left. So I'm trying to just... Le quedan 2 años para servir en el ejército y de ahí ya se va a retirar. Yeah. So, y ahí sí que va a crecer. Yeah. So for me, I think I say, I get this far with Army plus bodybuilding. So, do I really have to stop, Claro, pero dice, he llegado hasta este punto trabajando y además estando en el ejército. No ha sido malo, le ha funcionado. Yeah, but I want to. I really do. I want to stop because with traveling so much and competition diet, it makes it really hard, really hard to work with it. Dice que es muy difícil hacer lo que está haciendo, de trabajar y además es un trabajo pesado. Pues que sí, que quiere retirarse de todas maneras, pero va a esperar estos 2 añitos para recibir la jubilación que le corresponde. Well, we want to thank you for your time. We want to thank you for being here. We want to thank Cytec, of course. Yes. And we look forward for your guest posting in a few hours. All right? Sí. Muchas gracias. All right. Demos un aplauso a Cedric. Y le dije que más ratito lo vamos a estar viendo en su exhibición. Sí, les voy a pedir que vengan los que están legales en el seminario, que suban y les vamos a dar un certificado. Ojalá alcance para todos, igual suban todos, pero ojalá alcancen y él los va a firmar y les va a dar un certificado con su firma. ¿Por qué no quería? Bueno, ahí te digo.
Las dos con C. Gracias. ¿Usted quiere uno? ¿Un certificado también? ¿Cuál es su nombre? Caterine Hanna. Caterine Hanna. H-A-N-N. You need to sign that. Velo Navarro. That's his. ¿Nombre? Luis Escarate. Escárate. Bodybuilding champion, her. Coach Núñez. It's our Chris Acero. He's the trainer of champions. ¿Nombre? José Hernández. A heart. Oh, yeah. Can I give you a card? Valenzuela. ¿Nombre? It's cute, man. Yeah, that's really good. I can't think of it. Something. See, you'll find it.